Dije, hola chicos, y estaban todos conversando y no me pescaron. Lo siento. Yo no Puta escuché. máquina. Yo tampoco lo escuché. Hola, Pachi. Estaban Hola, hablando de hola. Berlín, parece. Hola. ¿Estáis listo, Guille? Ya Hola, está. Hola Pachi. Pachi, hola Guille, hola a todos. Hola, Vale. Hola. Hola, Pachi, ¿cómo Hola, estás? Guille, ¿cómo estáis? Bien, bien. Feliz cumpleaños. No Bien, te ¿y había tú? visto. Solo puro WhatsApp. Muchas gracias. Feliz Anda cumpleaños perdido el atrasado. Guille. Es verdad. Muchas gracias. No pregunten la edad, pero ya calculan más o menos, ¿cierto? Oye, Ya, está estupenda. Ya, Estupenda. el que lo La trasquilara. verdad A que a él los que lo 52 trasquilara. años me gustaría estar así igual. 43 años, Raúl, no me da vergüenza. Mira, y con todo, con Estupenda. orgullo, ¿cierto La Pachi? verdad que a los 50 me gustaría estar como tú, sí, impeque. Así vamos a llegar. Ya, vamos a esperar un poquito, chiquitito. Ya, ahí se van sumando un poquito más. No encontré una taza más grande, por si acaso. Tremendo tazón, mira, Me medio gusta. litro. Me gusta. ¿Cuántos ml hace? Medio. No dijo. sé, yo creo como 300. No, más. Sí. ¿Tú decís que más? Sí, es más. Puede ser como medio litro. Fácilmente. Ay, yo tengo uno igual así de grande. Dale. No, me cargan las tazas chicas. Mira, también mira, cargan. vale. No será mucho café. Mira, Una ¿Viste tacita, la Pachi? El una tacita de seguimiento. café. Pachi, te pasaste, pues. Para la otra sacáis un balde. Me voy a ir a buscar el mío. Voy a buscar el mío también. Ya. Ah, dije con la envidiosa. Siempre me falta té. Mire, se fueron las dos a buscar el tazón. Dos con tazón. Ahí viene la Marcia, mira. Que tomar esta agüita. Ya, ¿Quién chiquillos, tiene el tazón comenzamos más un poquito, avancemos un poco. Voy a silenciar un poco Ya, qué para pesado. que me puedan escuchar. No se sienta el perro que va ahí, ¿ya? Entonces, vamos a silenciar un poquitito aquí a todo. ¿Ya? Y después sacamos la fotito al final, ¿ya? Sacamos la fotito. Bueno, contarle un poquito quién es la Anto. La Antonella Melo es una alumna del Team Mora, es una alumna que una de las alumnas que empezó en el Team Mora, el punto de los dominicos, hace casi ya 3 años y medio. Fueron las primeras alumnas, fue una de las alumnas que inauguró ese punto de entrenamiento porque ya veníamos de un team de UC Running y ese team murió y dijimos vamos a armar un punto de entrenamiento acá en los dominicos y la Anto Melo nos acompañó junto con la Isa y después de las primeras clases nos siguió acompañando. Ha tenido una participación un poquito intermitente porque con los estudios ha tenido que estar preocupándose un poquito más de los estudios, que es una cosa muy obvia, y al final ya la tenemos ya más completamente ya relacionada con el running y también más relacionada con su actividad, con su profesión. Ya ella es kinesióloga, ya de músculo esquelético, especialmente de la Universidad de los Andes, así que esperemos que nos pueda transmitir hoy día todo su conocimiento, su experiencia como nutricionista, pero también su experiencia como runner. Es súper importante tener esas dos combinaciones, como runner, y ella es corredora de trail también, participa harto en el cerro, siempre la vemos ahí en sus fotos, metida entre medio de los cerros por ahí. Y la idea es que hoy día podamos aprender un poquito más, algunos mitos que hay también en el running, en esto de estar corriendo, pero especialmente aprender cosas que son súper importantes para poder evitar tipo de lesiones, o cuál es la importancia del reforzamiento, cuál es la importancia de la técnica de la carrera, cuál es la importancia de muchos factores que a veces uno los escucha, pero no lo entiende bien. Entonces la idea es que
ahora desde de la experiencia del Anto podamos tomar atención y podamos escucharla bien para que podamos aprender todos sus conocimientos. ¿Ya? Anto, te dejo al mando. ¿Ya? ¿Ahí se escucha? Creo que sí. Perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ahí te compartí la pantalla ya. Me avisan si se ve bien para poner... ¿Vale? Bueno, tal como dijo Raúl, primero darle las gracias por la invitación. Creo que acá se combinan las grandes pasiones que tengo yo, que es el deporte y el running. Sí, como dijo, en verdad siempre he estado muy relacionada al ámbito deportivo, sobre todo estuve muy dedicada al tenis hasta los 17 años y después, dada esa situación, cambié de deporte, y lo que me ha hecho ver, igual tengo 24 años todavía, pero como he tenido harta experiencia deportiva, también he tenido experiencia como paciente cuando me lesiono como deportista, y en este caso, dada mi carrera también como kinesióloga, me ha hecho obviamente ampliar mucho la visión en todo lo que es el deporte. Actualmente me encuentro haciendo un diplomado en la Universidad de Chile de prescripción de ejercicio basada en la evidencia, y también el próximo año me iba a pero lamentablemente a la situación lo tuve que postergar. Voy a hacer un máster en fisioterapia en la Universidad Europea de Madrid, así que la parte deportiva creo que ha estado bien ligada durante toda mi vida. Y ahora vamos a ir al tema que nos convoca, que es la visión kinésica en el running, los mitos y las verdades que se manejan. Últimamente hemos visto mucho el tema de los mitos que existen en cuanto al running, y creo que una de las cosas que a mí me enseñaron en la parte más kinesiológica es la educación que uno le tiene que dar al paciente, o en este caso al deportista, acerca de la actividad física que realiza. Entonces, para comenzar, vamos a partir con una introducción súper breve. ¿Qué es el running? Es un tipo de carrera que se popularizó alrededor de 1970. Es un tipo de locomoción humana, obviamente que nuestro principal tipo de locomoción es la marcha, pero el running es uno más avanzado, y obviamente nació como medio de acondicionamiento físico. El problema principal que tiene este deporte, y no tanto por el deporte en sí, sino porque lo que pasa, porque no nos preparamos bien muchas veces o porque no conocemos cómo prepararnos bien, es que posee un alto índice de lesiones. Un runner se lesiona entre un 18 a 92% veces al año, y una cosa que nosotros como en la parte de salud nos hace preguntarnos es: ¿estaremos haciendo las cosas bien? ¿Nos estamos enfocando bien en investigar este deporte? Porque lamentablemente la tasa de incidencias de lesiones en los runners no ha disminuido desde que se investiga. Y esto se investiga desde 1980, y desde ahí que no hemos podido bajar esta tasa de incidencia que tiene el running. Otro punto importante es que hoy día, en pocos deportes pasa esto, pero hoy día, aparte que el running ha sido cada vez más popular, las mujeres tienen un poco más de participación que los hombres, según la encuesta de participación global en el running de 2019, teniendo una participación de 50,24%. ¿Qué nos dice esto? Que principalmente, aparte nosotros en la parte médica, nos tenemos que enfocar no solamente en la disminución del riesgo de lesiones, sino que también enfocarnos en la mujer, porque la mujer también tiene una composición corporal muy distinta a los hombres, por lo tanto también es un punto que nosotros nos tenemos que enfocar harto. Y otro mito que se dice es hablar de prevenir lesiones. Uno no puede prevenir lesiones porque no tiene cómo predecir el futuro, no tiene cómo manejar ciertos factores de riesgo que no son modificables en la persona, por ejemplo, que igual después los vamos a ver, como el sexo, la edad. Uno puede como terapeuta ayudar desde una vereda, pero no puede prevenir lesiones al 100%. Entonces se habla mejor de disminuir el riesgo de lesiones más que prevenir lesiones. A nivel del mundo, ¿qué es lo que pasa? El running alcanza su peak en 2016 con 9.1 millones de participantes, pero lo que se vio ahora es que disminuyó a 7,9. ¿Qué es lo que pasa? No es que las personas hayan dejado de querer el running, de hecho, si lo vemos en años, el running ha crecido un 57,8% en los últimos años, pero la gente que corre hace mucho tiempo empieza a tener distintos objetivos. De hecho, a mí me pasa, como dijo Raúl, que me meto mucho en el tema del cerro, entonces la persona que obviamente está corriendo media maratón o larga distancia, de repente se fija otro objetivo y esto baja. Y una de las carreras o una de las distancias que son más populares, que también nosotros lo podemos ver como pasó en la Maratón de Santiago, son los 21 kilómetros. Esta es una distancia que hoy día es la que más inscritos recibe, y también nos podemos acordar que en la Maratón de Santiago del 2018 se dividieron al grupo de runners en tres. Algunos los perjudicó de todas maneras, pero es una de las distancias que más se maneja.
¿Qué pasa en Chile? Hoy día, según la última encuesta que se hizo, el 6% de los chilenos se considera un runner frecuente. ¿Qué quiere decir eso? Si lo vemos en un 6% puede sonar poco, pero es muchísimo. Son más de 700.000 chilenos que practican este deporte. Y si lo vemos en comparación a los datos de la Maratón de Santiago, el 2017 alcanzaba solamente 6.800 inscritos. Hoy día van más de 30.000 inscritos. Ahí podemos ver lo popular que está haciendo este deporte y por qué es de tanto interés hoy día en el mundo de la kinesiología deportiva. Y ahora vamos a partir con un poco con el tema más denso. ¿Qué es importante saber para practicar este deporte? La verdad que yo les dije que viví mucho este tema como paciente también. Me costó mucho entender al cuerpo, todavía me falta mucho más por seguir entendiéndolo, pero es muy importante la educación que recibí en cada uno de mis tratamientos. Que cuando el kinesiólogo me explicaba qué era lo que íbamos a hacer, o qué íbamos a fortalecer, o qué me iba a ayudar con hacer tal ejercicio, fue cuando yo le empecé a encontrar más sentido a lo que estaba haciendo. O yo misma tener curiosidades de poder indagar en qué es importante tener a nivel corporal para poder practicar este deporte. Para eso vamos a partir con algo súper básico, que es hablar de las fases de la marcha cuando uno solamente camina. Acá se componen principalmente de dos etapas. Tenemos la fase de apoyo, que es cuando uno del pie está en contacto con el suelo, y la fase de vuelo es cuando ya la pierna deja de tener un contacto. ¿Cómo se ve un ciclo de marcha? Desde el contacto inicial del pie, es decir, cuando uno apoya el talón, hasta que obviamente ese pie se despega. Y en la fase de apoyo, si lo ven, porque después la vamos a hacer la comparación con las fases del running, para dar como este símil, es que parte con el contacto inicial del talón, después apoya el pie, pero el pie contralateral sigue apoyado, y marco la fase de apoyo media, que es sumamente importante, porque acá vamos a ver que apoyamos el pie, pero el pie contralateral está despegado del suelo. Es decir, en esta parte y en esta fase es una fase clave porque necesitamos mucho más balance corporal, necesitamos mucho más la musculatura, que la musculatura esté fuerte, que la musculatura esté estable, porque vamos a soportar todo el peso del cuerpo, va a recaer en esa extremidad. Y esto sí pasa mucho también en el running, que lo vamos a ver. Y después, la otra fase que es importante es la fase de doble apoyo. Cuando uno camina, se da esta fase. En el running, esta fase desaparece y se va a intercambiar con otra. Después de esto, que si lo vemos en un porcentaje del 100%, la fase de apoyo en la caminata es un 60%, pero después tenemos la fase de balanceo, que es cuando el pie se despega y vuelve a contactar, que en el running también se da, pero vamos a ver ahí unas diferencias que van a notar ustedes. ¿Y cuál es el ciclo de marcha? El ciclo de marcha se ve desde un pie, desde el contacto inicial de un talón hasta el contacto inicial de nuevo de ese talón después. Y acá abajo les pongo más o menos lo que ya les expliqué, que la marcha tiene más tiempo en fase de apoyo que el running. Y al igual que en el running, la fase de apoyo medio es importante porque la extremidad que queda en contacto debe soportar el peso del cuerpo. Además tiene un contacto de doble apoyo que en la fase del running no existe. Y acá nos vamos a la fase de la carrera. Como los ven, está la fase de stance, que es la fase de apoyo, pero acá la fase es mucho más chica que en la fase de la marcha. Es decir, nosotros estamos con el contacto con el suelo de un pie mucho menos tiempo que cuando caminamos. Vuelvo a remarcar la fase de apoyo medio, porque es lo que el runner necesita entender, que esta fase y esta zona es clave para no lesionarse. Es aquí donde ocurre el mayor índice de lesiones. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de soportar el peso del cuerpo, el running se caracteriza por estar constantemente en apoyo de un pie para poder dar el siguiente paso. El otro pie siempre va a estar como en vuelo. Y acá podemos ver que obviamente esa fase disminuye mucho. Y después pasamos a la fase de swing, que es la fase donde obviamente el pie se levanta, y vuelvo a remarcar un cuadradito en rojo, que es la diferencia que yo le hacía con la caminata, que había un apoyo de los dos pies. En este caso, los dos pies van a estar en el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el running? Si más bien es también un medio de locomoción del ser humano, este requiere cosas muy diferentes a caminar, como más movimiento de las articulaciones, más fuerza, mucho más balance. Y acá remarco una cosa importante, que durante el ciclo de la carrera, la fuerza de reacción del piso aumenta hasta en un 250% del peso corporal. Nosotros vamos a recibir una fuerza de reacción del piso de 250 veces más que nuestro peso de cuerpo. O sea, por eso es muy importante tener en consideración que trabajar la musculatura es clave y está muy... siempre se cuestionan los runners el que voy a trabajar fuerza y me voy a ensanchar y voy a correr y voy a estar mucho más pesado y no me conviene hacer ejercicios de fuerza. Es totalmente un mito que también lo vamos a ver después. ¿Por qué?
porque nosotros, como les dije, necesitamos mantener un peso corporal muy alto cuando apoyamos un pie. Y además es muy distinto hablar de fuerza a hablar de hipertrofia, porque la hipertrofia es lo que hace que el músculo crezca. Pero para trabajar la hipertrofia, o sea, tenemos que llegar primero a un peso muy alto, hacer repeticiones hasta llegar al fallo, es decir, hasta no poder más, y aparte hacer un consumo nutricional, que ahí obviamente es más de especialidad de la nutrición, para poder crecer. O sea, realmente si trabajamos la fuerza, no quiere decir que nosotros nos vamos a ensanchar y vamos a estar mucho más pesados. Y lo otro que le remarcaba es la fase de apoyo medio, que es una de las fases que más hay que trabajar, y los ejercicios de apoyo unipodal, es decir, en un pie, son demasiado importantes para mantener una carrera óptima y un cuerpo balanceado. El otro tópico que es demasiado importante es la técnica de carrera. Es una de las cosas que más escuchamos a Raúl hablar. Yo lo he escuchado varias veces cuando estamos en los entrenamientos hablar de la técnica de carrera. ¿Por qué? Porque de esto depende que nuestra carrera sea mucho más eficiente y también sea más económica. ¿A qué me refiero al hablar de economía? Me refiero a que obviamente nuestro consumo de gasto energético, es decir, de energía que nosotros necesitamos para mantener la carrera en el tiempo a una velocidad, es mucho mejor y tenemos un consumo de oxígeno menor a tener una carrera que sea mucho más, o sea, menos económica, donde mi consumo de oxígeno es mayor y probablemente no voy a poder mantener la velocidad en el tiempo que yo quiero. Entonces, por eso es importante saber ciertos conceptos para tener una carrera más económica y eficiente. Lo primero es que acá después lo voy a invitar a pararse para que ustedes mismos se den cuenta, está la oscilación del centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es justo el promedio, por decirlo así, que está en nuestro cuerpo, que parte a lo largo o a la altura del ombligo. Es decir, desde la mitad donde se transfiere la fuerza desde los pies hasta las extremidades superiores o viceversa. Es como justo el punto medio de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un centro de masa durante la carrera hacia atrás, es decir, apoyando el contacto con el talón como se ve en la imagen de oscilación excesiva, nuestro cuerpo va a tender a ir hacia atrás. Entonces, al dar el paso, voy a ir muy hacia adelante y voy a estar en un constante balanceo de hacia adelante y hacia atrás, lo cual va a hacer que nuestra carrera sea menos económica. Además, si se fijan en la rodilla está como muy estirada, está en una extensión. Por lo tanto, la fuerza de reacción que viene del piso va a ser mucho mayor a que si yo mantengo un centro de masa más vertical, como se ve en la imagen de la izquierda. Y obviamente eso va a provocar mucho mayor desgaste a nivel de las articulaciones. De hecho, los invito a probar que si ustedes extienden la rodilla y se mueven la rótula, obviamente con el pie relajado, van a poder mover la patela, que también se le dice, o la patela o la rótula. Pero si ustedes doblan o están sentados y se tocan la rodilla, no van a poder mover la rótula. Es decir, la rodilla está en una posición mucho mejor al estar más doblada, porque logra disipar mejor las cargas, que en una posición extendida, donde uno pierde un poco la estabilidad de la zona. Entonces creo que es un punto muy importante a la hora de, cuando uno está viendo el patrón de carrera de una persona, el poder ver cómo está este balanceo de la extremidad del tronco. Así que por eso les decía que podría ser bueno que si yo, voy a ver si me paro, me ven bien. Ahí me avisan. Yo me paro y acá estoy colocando el talón. La idea es que me vean el tronco y el cuerpo. Si yo voy en esta posición, ¿qué es lo que hago? Sobrecargo primero mucho la zona lumbar. Mi rodilla, como les digo, está totalmente extendida, entonces el peso del cuerpo que recibe de la fuerza de reacción del piso es mucho mayor. De hecho, lo que les digo, acá yo me puedo tocar la rótula y la logro mover. En cambio, si yo amortiguo mejor y doblo la rodilla, probablemente ya no vaya a poder mover esta parte. Voy a recibir mucho mejor impacto y una amortiguación mejor. Así que es un patrón que yo diría que es bastante importante trabajarlo a la hora de correr. Otro de los temas clásicos en los runners es el tema de las pisadas más comunes que se dan en el deporte. Son principalmente tres. Tenemos la pisada de retropié, que es que el contacto inicial que yo doy al dar un paso es con el talón. Lo primero que apoyo es el talón. Tenemos la de medio pie, que va justo en los metatarsianos. ¿Qué me refiero con los metatarsianos? Van los dedos y justo de los dedos hay unos huesos. Esa es la parte de los metatarsianos, hasta obviamente como una zona antes del talón. Y después tenemos la pisada de antepié, que es la que cuando uno va en punta y el contacto del talón no existe, es decir, uno siempre va corriendo en punta. Y acá siempre ha habido un mito muy grande que dice que la pisada de antepié es mucho más económica, es decir, mi carrera va a ser supuestamente mucho mejor
que una pisada de retropié. Pero la verdad que esto se ha visto que no es tan así, tanto en la literatura científica como en lo que vamos a ver, que depende mucho de la persona qué pisada ocupar. Porque una pisada de retropié, como ustedes lo ven acá, lo que va a pasar es que la articulación de la rodilla, como lo conversamos antes, va a soportar mucho más carga de peso. Entonces, personas que tienen lesiones de rodilla probablemente deberían mejor tener una pisada de antepié que de retropié. Pero la articulación del tobillo en el apoyo de retropié va a estar mucho mejor o más amortiguada que en la de antepié. Es decir, si yo tengo una pisada de retropié, la articulación que en teoría más protejo es la del tobillo y la que está más expuesta es la de la rodilla. Entonces, si yo tuviera una lesión que se da mucho, que después la vamos a conversar, como una disfunción femoropatelar, que es un dolor difuso en la rodilla por anterior, tal vez me conviene tratar con una pisada de antepié. O en el caso de tener problemas de tobillo, puede ser mejor tener una pisada de retropié, porque en la de antepié expongo mucho más los tendones del tobillo, expongo mucho más los dedos, expongo mucho más el pie por la posición que adopta, que voy a lo que nosotros le denominamos una plantiflexión, la punta de los dedos hacia abajo. Entonces, también son cosas que uno debiese ver según la historia de lesiones que tiene la persona. También se decía que la pisada de antepié era más económica, y lo que les decía yo, que el tema de economía se basa un poco en el tema de los gastos energéticos. Nosotros, para mantener una carrera estable en el tiempo, tenemos que tener cierto metabolismo energético, como son, imagínense, estanques, tienen que estar llenos, que existen principalmente 3. Y en el tema del running, que son carreras de larga distancia, es un ejercicio mucho más aeróbico, por lo tanto yo tengo que estar tratando de producir energía constantemente. Y en ese caso, si mi carrera fuera más económica, debería gastar menos oxígeno al correr que obviamente gastarlo más. Pero se vio en un estudio, por eso les decía acá y les pongo que es mito, que se evaluó la velocidad en 3 puntos: baja velocidad, media o moderada velocidad y a una velocidad alta. Y se vio, como se pueden ver en los grafiquitos, que no hubo diferencias entre la pisada de retropié y la pisada de antepié, sino que se mantuvo totalmente pareja. Y acá nos damos cuenta que finalmente no hay una pisada que sea más económica que la otra, sino que va a depender totalmente del runner que está al frente de nosotros según su historia de lesiones y obviamente si es que su pisada les favorece o no. Y lo otro que se hizo en este estudio que fue súper interesante es que las personas que tenían pisada de retropié se les pidió que cambiaran por ese día, por ese estudio, a una pisada de antepié. Y se vio que ellos tenían un consumo, aumentaban su consumo de oxígeno, es decir, su marcha se hacía o su carrera se hacía menos económica. Pero después se comparó con el consumo de oxígeno de las personas que tenían la pisada de antepié de siempre y se vio que tenían ninguna diferencia significativa en cuanto al patrón del consumo de oxígeno. Entonces ahí también nos damos cuenta que por más que se hable de que el antepié es mejor, es un mito, no es mejor que el retropié, va a depender totalmente del runner que nosotros tengamos al frente. Y no hay cambios en que uno sea más económico que el otro. Después tenemos parámetros importantes para un runner que es importante saber, que es la longitud del paso, que muchas veces se confunde con la longitud de la zancada. La longitud del paso es justo donde está el pie derecho, en este caso, si lo vemos por la línea, y el pie izquierdo, va a ser el contacto o la distancia entre el talón de un pie hasta el talón del otro pie. Y la longitud de la zancada va a ser, como lo que hablábamos en las fases del running, va a ser el contacto del talón de un pie hasta el contacto del talón de ese mismo pie. Es decir, tenemos que cumplir un ciclo de marcha o un ciclo de carrera para ver la longitud de la zancada. Y otra de las variables que es súper importante en cuanto a las lesiones es el ancho del paso, es decir, la distancia desde medial a lateral del pie, que esta debiese ser, si la medimos con una wincha, entre 5 a 10 centímetros para que sea buena. ¿Por qué pasa esto del ancho del paso, que es importante? Porque es acá donde está la fase de balance y equilibrio para mantenernos durante el running. Si nosotros tenemos los pies uno por delante del otro, voy a tener más probabilidades de tener lesiones, porque voy a tensar el famoso, y que todos los runners lo conocen, que es la banda iliotibial. Además, mi pie se puede ir hacia adentro, mi rodilla se va hacia adentro y puedo generar un valgo de rodilla, por lo cual seguimos aumentando el riesgo de lesiones si es que estoy con un pie justo por encima del otro.
y es menos económico porque finalmente es muy fácil que yo me desestabilice. Por otra parte está el ancho de paso, que es muy amplio, es decir, que hay un pie como justo al lado del otro. Y acá igual, si nosotros lo pensamos, es bastante menos económico porque el balance que voy a tener hacia un lado y hacia el otro pierde el objetivo de la carrera, que es avanzar, sino que prácticamente yo me voy a estar balanceando hacia un lado y hacia el otro y pierdo la economía de la carrera y no logro el objetivo, que finalmente es ganar más distancia y ganar más velocidad. Por lo tanto, también es algo que se mide bastante. Uno debiese pensar que al correr, al poner un pie delante del otro, si hay sol o estamos en primera hora de la mañana, como el rayito de sol que uno ve, debiese pasar justo por el centro de las piernas, como para estar totalmente equilibrado. Entonces, siempre va a haber como un patrón eficiente, pero son patrones que en este caso sí se pueden manejar. ¿Y cómo se maneja muchas veces los atletas profesionales? En este caso, se les pone en un treadmill y se les pone con un masking tape como justo el ancho del paso que debiesen tener. Y desde ahí se va corrigiendo este patrón de carrera. Y otra forma muy útil también es que corren en el treadmill y se les pone un espejo al frente, cosas que ellos puedan ver cómo está esta diferencia en el ancho del paso en cuanto a distancia, para que no junten las piernas ni tampoco las tengan muy separadas. Lo otro, que es un parámetro súper importante, es la cadencia. Si uno busca y googlea, y muchos runners lo hacen, o con el reloj les mide el paso y todo eso, uno debiese tener, como para que sea eficiente la carrera, 180 pasos por minuto. Pero acá yo le hago la pregunta, ¿será 180 pasos por minuto porque yo googleé y la mayoría de los atletas elite tienen 180 pasos por minuto? ¿O porque hay algo que beneficia tener 180 pasos por minuto? O la otra pregunta que ustedes se pueden hacer es, pero si los atletas elite tienen 180 pasos por minuto, ¿cómo yo voy a tener 180 pasos por minuto? Porque ahí está como esta controversia de que no se entienden bien los términos. Cadencia es muy distinto al hablar de velocidad. La cadencia es los pasos que uno logra hacer en un minuto. La velocidad es totalmente aparte. Un atleta elite puede tener 180 pasos por minuto a una velocidad mucho mayor que uno porque tiene mejor trabajada la fuerza, tiene mucho mejor trabajado el balance. Pero yo, que soy mucho menor que un atleta elite, puedo tener también esos 180 pasos por minuto a una velocidad menor. ¿Qué es lo bueno de los pasos por minuto? Como dice acá, se reduce el tiempo de contacto del pie con el suelo, lo cual obviamente la fuerza de reacción del piso, como lo veníamos hablando, es menor, entonces mis articulaciones se desgastan menos. Eso también es un punto importante. Después, nosotros logramos aprovechar bien la energía elástica que se transmite finalmente desde los tendones, que son los que transmiten esta fuerza, del músculo al hueso y genera un movimiento mucho más efectivo. Además, vamos a generar menos fatiga, que es algo que nosotros necesitamos para mantener una carrera estable, y también generamos menor gasto muscular. Lo otro, que también en relación a lo que vimos, que disminuimos el número de oscilaciones del cuerpo con respecto al centro de masa. Es decir, si nosotros damos pasos más cortitos, nuestro centro de masa se va a mover más vertical y vamos a evitar este balanceo que va a hacer que nuestra marcha sea menos, o que nuestra carrera sea menos económica. Lo otro también es que hay menor carga en las articulaciones, disminuye la fuerza de frenado. Si se ve un poquito ahí la imagen, tenemos una flecha roja y tenemos una flecha verde. La flecha verde es el monito que está bien y la flecha roja obviamente el que está incorrecto. Cuando uno piensa que al aumentar el paso va a hacer que su carrera sea más veloz, también es un mito que suele darse mucho en los runners, sobre todo en los runners principiantes, que piensan que al ir con el cuerpo muy hacia adelante y aumentar el paso van a correr más rápido. Pero lo que va a pasar es todo lo contrario, van a aumentar su riesgo de lesiones si van con el peso del cuerpo hacia adelante porque les va a costar mucho frenar y les va a costar mucho dar el siguiente paso. Y además sobrecargan totalmente la articulación porque están cargando nuevamente todo el peso de su cuerpo en esa pierna. Entonces, también hay que tener ojo porque muchas veces piensan que con un paso más largo o una zancada más larga, su carrera va a ser más veloz y efectiva. Y no es tan así. Y este término se habla de overstriding. Es súper común escucharlo en los runners y por eso cuando el runner es novato, está recién partiendo, se le aconseja que parta con pasos más cortos. Y obviamente que lo mejor de todo esto es que nos va a mejorar la técnica de carrera. ¿Cómo se trabaja la cadencia? Con los metrónomos, que nos van como dando uno lo puede poner a distintas como velocidades, que se puede trabajar muy bien, y hoy día existen, que después le voy a decir a Raúl que son súper útiles, son unas aplicaciones que sacó la App Store, donde uno puede ir viendo la cantidad de como cadencia y los pasos por minutos que va teniendo durante la carrera.
Y es así como uno al tener este como input en el oído, de que está ahí como un pitito que te anda como sonando a medida que uno da los pasos, te ayuda mucho a saber cómo está como esta cadencia que les digo que les puede servir mucho para mejorar la eficiencia de la carrera. Después nos vamos a un punto que yo creo que es uno de los temas que más nos preocupan, que son las lesiones en el running. Lo primero, que es lo que le hablaba antes, existen factores en el tema de las lesiones. Están los factores extrínsecos, que son los que no dependen de la persona, que vienen fuera de la persona. Están los factores intrínsecos, que son los que vienen de la persona. Dentro de este grupo, que acá no lo puse porque a mí también me gusta poner poco texto y tratar de explicarlo, es que están los factores de riesgo modificables, son aquellos factores que yo puedo modificar y puedo mejorar, pero también tenemos factores de riesgo que no son modificables, es decir, que nosotros por genética o por una biomecánica por la que nacimos no vamos a poder mejorar. En este caso, en lo intrínseco, el sexo y la edad son cosas que vienen y no tenemos cómo cambiarlas. Por eso les digo que hablar de prevención de lesiones de repente es como súper... Es un término que a mí me choca porque no es algo que nosotros podamos prevenir al 100%. Lo otro, en los factores intrínsecos, obviamente, sería la técnica de carrera, que es un factor que es modificable. Si yo me preocupo de mejorar mi técnica de carrera, probablemente lo voy a poder hacer y voy a mejorar. Y la historia de lesiones de la persona, que las lesiones sí se pueden reducir, si es que encontramos, obviamente, cómo hacerlo y hacerlo bien. Por otra parte, están los factores que están fuera de la persona, que les marco el volumen de entrenamiento porque es un tema clásico que también después se los voy a nombrar de nuevo, porque muchas veces está el error de decir, mientras más entreno, mejor rendimiento tengo. Pero algo que me ha quedado muy claro, porque lo he vivido con las lesiones que he tenido, con 1000 cosas, es que hacer las cosas bien es clave. El descanso es parte del entrenamiento y algo que a mí me costó entender, pero creo que por fin lo logré. Nosotros tenemos que entender que el descanso no es malo. Y mientras yo más me sobreexija y que sobrepase mis capacidades, el riesgo de padecer una lesión es muy alto. Y este es uno de los factores más claves para reducir el riesgo de lesiones. Saber a cuánto volumen entrenar. Otros factores que también están fuera de la persona son, por ejemplo, la superficie. Si yo cambio una superficie habitual a una superficie distinta, no sé, si me pongo a correr en pasto y siempre he corrido en cemento, el cuerpo no está acostumbrado a cambios tan drásticos. Nosotros si vamos a hacer un cambio, tiene que ser de forma progresiva, pero si yo me voy a tirar a superficie muy distinta, el cuerpo se los va a decir. Y es ahí donde van a empezar a sentir dolores, probablemente en zonas que nunca pensaron que existieron, pero el cuerpo les va a avisar que algo anda mal. Lo mismo si cambio de zapatillas muy rápido o cambio a zapatillas muy distintas a las que usaba. Eso sí, no confundir con que el tipo de zapatilla va a hacer que yo tenga más lesiones que otras. De hecho, eso tampoco está comprobado y se habla mucho, que también lo vamos a revisar después. Y también es súper importante, y obviamente que si a uno le interesa un tema, es saber las actividades específicas del deporte o las condiciones específicas que tiene el deporte, obviamente, para evitar este tipo de situaciones. Este cuadradito me gusta mucho porque es de un libro de las ciencias del running, que salió hace poco, que es súper interesante, donde podemos ver a esta monita donde lo que nos muestra es que las lesiones donde más se producen en el running son en las extremidades inferiores. Es decir, y yo igual le agregaría columna lumbar, que van de la columna lumbar hacia abajo. Y otro tema importante, que acá lamentablemente no se alcanza a ver tan bien, pero igual sí, es que tenemos lo azul van a ser los hombres y los rosados son las mujeres. Lamentablemente para las mujeres tendemos a tener más lesiones que los hombres. De hecho, tenemos prácticamente el doble como de porcentaje en casi todas las zonas del cuerpo en comparación a los hombres. Y las articulaciones que más se lesionan en el running son lejos la rodilla y el pie, siendo la rodilla un poquito mayor con un 28% a diferencia del tobillo que es un 26%. Y como les dije, las lesiones nosotros las podemos reducir, pero hay factores que no vamos a poder cambiar porque están asociadas a la biomecánica que tenga la persona y a otro factor que también se los comenté antes, que es súper importante, al entrenamiento, principalmente. Hacer un buen entrenamiento, un entrenamiento óptimo es clave para mejorar en el tema de la carrera. Y acá vamos a pasar a las lesiones clásicas. Está el famoso dolor femoropatelar, también conocido como disfunción femoropatelar. Esto, en términos simples, es un dolor en la cara anterior de la rodilla súper difuso, que se da mucho en mujeres. ¿Por qué? Por debilidad principalmente de la parte del cuádriceps y porque las mujeres al tener la cadera ancha, lamentablemente hay un ángulo ahí que hace que la rodilla se vaya hacia adentro, provocando un valgo.
que es el clásico valgo que se habla mucho, que la rodilla se va hacia adentro y se sobrecarga mucho la articulación. ¿Por qué se produce esto? Como les decía, por debilidad muscular, y no solamente debilidad en la zona de la rodilla, sino que también hay debilidad en la zona de la cadera, sobre todo en el glúteo medio, en lo que llamamos también glúteo mayor, a nivel del psoas ilíaco, un músculo que muy pocas veces se fortalece y en un runner es pero demasiado importante porque es uno de los principales estabilizadores de la cadera. El tema del cuádriceps también, porque lo que hace el cuádriceps es que se inserta en la rótula y va a generar, si está bien fortalecido, que la rótula esté en el centro, que no se desplace ni muy hacia el medio ni muy hacia el otro lado, sino que se mantenga bien centrada. Entonces son temas que hay que trabajar mucho. Donde uno principalmente tiende a ver este dolor al hacer sentadillas y también al subir escaleras. O en el runner lo tiende a ver también mucho cuando ya llega a hartos kilómetros como de rodaje. ¿Qué es lo que pasa lamentablemente si yo les dijera que una lesión que se da solamente en la rodilla? No es tan así, porque parte en la rodilla, pero también puede después generar problemas a nivel de cadera y a nivel de tobillo, porque se dice que cuando las rodillas van hacia adentro, lo que hacen los pies es esta famosa pisada pronadora, los pies tienden a ir hacia adentro, y ahí también se empiezan a generar problemas del tobillo. Y lo que tenemos que entender, que para mí es clave, es que el cuerpo funciona como un sistema. Si la rodilla falla, me puede fallar la cadera y me puede fallar el tobillo, y por eso es importante ir trabajando estos distintos componentes. Otro clásico es el síndrome de la banda iliotibial. Eso tiene que quedar muy claro que es un síndrome. No es que mi banda iliotibial esté tensa, que es otra de las cosas que uno tiende a decir que la banda iliotibial está tensa. No significa eso, hay un síndrome. ¿Por qué? Porque en esta zona, para que la banda iliotibial se tense, está asociado a debilidad del psoas ilíaco, que es el músculo que les digo que es un estabilizador de cadera muy importante y que también estabiliza la rodilla, la logra tirar un poquito hacia afuera. Lo mismo mayor, que es clave también trabajarlo. ¿Por qué? Porque también se va a insertar en esta banda. Esta banda está rodeada, como se ve en la foto. La banda iliotibial es justo el tendón, es lo que se ve en blanco. El tensor de la fascia lata es el músculo, que es lo que se ve en cafecito un poquito más arriba. Y si lo ven, la zona que lo rodea es la zona glútea, es la zona cuádriceps, es la zona isquiotibial y el psoas, que obviamente acá no se alcanza a ver bien porque el mono está de lado, pero que también está por esta zona. Entonces, que me pase que la banda se está tensando no es porque hay un problema en el tensor de la fascia lata, sino porque puede haber musculatura muy débil que, como se ve acá, son hartos músculos los que están comprometidos. ¿Qué pasa si yo tengo la banda iliotibial tensa, que es lo que la gente tiende a decir? Nuevamente provoco este valgo de rodilla, que la rodilla se me da hacia adentro, sobrecargo las articulaciones y así comienzan a suceder esta como cadena de dolores y de lesiones. También está asociado, como les dije, a múltiples patologías, puede ser por problemas de cadera, problemas de rodilla, columna lumbar está también muy asociada, incluso con la parte del pie. Las funciones claves que tiene este músculo, para que vean lo importante que es trabajarlo, sobre todo en el runner, es porque da mucha estabilidad en el apoyo de un pie, en la estabilidad monopodal, evita que el tronco se vaya hacia el lado que carga, porque ya estamos recibiendo mucha carga en el lado que queda apoyado, y aparte inclinar el tronco va a hacer que nos desestabilicemos totalmente y quede una cadera más arriba que la otra, que nosotros los kinesiólogos o en el área de la salud se conoce como el tren de Lemberg, que quiere decir que queda una cadera más arriba que la otra, y también está asociado mucho a la debilidad que se provoca a nivel glúteo y a nivel de la musculatura de la cadera. Por lo tanto, siempre que haya una lesión en la cadera o haya una lesión en la rodilla, son componentes que están súper asociados. Si yo no trabajo la musculatura de la cadera, probablemente voy a tener un problema en la rodilla, o si tengo un problema en la rodilla, probablemente pueda desarrollar también un problema en la cadera. Y lo otro que es clave del tensor de la fascia lata es que entrega estabilidad a la rodilla, es decir, que esta rodilla no se vaya hacia adentro. Entonces, ¿es correcto hablar de banda tensa? La verdad que creo que queda claro que no, porque hay muchos factores asociados para que se provoque este síndrome de la banda iliotibial. Otro clásico, que a mí me encanta este tema, es el tema de las tendinopatías del tendón de Aquiles. Primero, partiendo por el nombre. La mayoría de la gente tiende a hablar de tendinitis, cuando es totalmente un término obsoleto. La tendinitis, si yo lo pienso, es la inflamación de algo. Me está provocando la inflamación, en este caso, del tendón. Pero una tendinopatía involucra muchísimas cosas más que solamente una inflamación. De hecho, muchas veces, si yo lo veo por la parte de tendinitis, inflamación igual dolor,
Y no es así. Muchas tendinopatías son asintomáticas, muchas tendinopatías hacen que no tengamos dolor. Entonces, hablar de tendinitis es un término que está muy como obsoleto. Tendón de Aquiles, como les digo, es muy común en los runners por el tema de la posición que uno adopta en el paso, muchas veces en punta como los veíamos, y el tendón tenemos que pensar que actúa como un resorte. Si nosotros tenemos un elástico y lo juntamos y después lo soltamos, actúa como un resorte. Lo mismo pasa con el tendón de Aquiles, que principalmente los tendones funcionan en base a 3 cargas. La carga de compresión, que es cuando nosotros hacemos una especie de dorsiflexión, es decir, que apoyamos el talón y lo llevamos hacia atrás, que hace que el tendón se pegue al hueso. La carga de tracción, que es esta energía elástica que se provoca, que es cuando yo salto o cuando yo corro y doy un brinco. Eso es una carga muy alta para el tendón porque logra hacer este efecto rebote, y si no estoy preparado, probablemente me vea sobrecargado, pues por lo cual se da esta lesión, que es por sobrecarga. Y la otra es una fuerza de cizalla, pero eso no se da en el running, que son movimientos repetitivos lentos, como puede pasar, por ejemplo, al andar en bicicleta o al nadar, se puede dar problema a nivel por fuerzas de cizalla, que principalmente ahí no afectan al tendón, sino que afectan otras estructuras. Y se puede provocar unas cargas mixtas, es decir, que pasa en el running lamentablemente, que tenemos carga de tracción, porque necesitamos esta energía elástica como de rebote, pero también necesitamos esta carga de compresión, de llevar el pie hacia adelante y hacia atrás. Entonces acá les pongo algo que para mí es clave para las tendinopatías, que es la relación carga-capacidad. Uno, tenemos que tener muy claro, el tendón funciona en base a la carga, y lo tengo que ir entrenando progresivamente en base a carga. No me sirven los estiramientos, que es otro mito que se da mucho, que si tengo una tendinopatía, la clave es elongar. Mentira, elongar lo único que va a hacer es provocarme más dolor. De hecho, si yo lo pienso, elongar, porque la mayoría de las tendinopatías de Aquiles se entrenan con el tobillo, si yo estoy de lado, se entrenan con el tobillo hacia atrás, hacen que el tendón se pegue al hueso. Y eso me va a provocar más dolor, porque es una de las cargas que yo les mencionaba, que provocan al tendón directamente. Entonces, es un mito hablar de eso. Lo otro que se da mucho en el tema de las tendinopatías. Llega el doctor, le dicen tiene una tendinopatía, vayan al kinesiólogo. Si llega alguien o X personas y les dicen, hagan reposo, pónganse hielo, es lo peor que le pueden estar haciendo al tendón, porque el tendón funciona en base a la carga. Si yo me lesiono y yo tenía cierta capacidad y hago reposo, esa carga y mi capacidad del tendón va a bajar. Y yo, si hago más reposo, va a seguir bajando. Y para que yo logre recuperar eso, voy a necesitar, pero de mucho más tratamiento, de mucho más tiempo de rehabilitación. Entonces, si hay una lesión de tendón de Aquiles, es demasiado importante tratar de partir con ejercicios de carga, obviamente, en base a la lesión que haya, de forma progresiva. Por lo general se empiezan con ejercicios isométricos, que mantener la posición del pie en un intervalo de tiempo, pero en esa posición y no cambia. Lo otro que es importante, los tendones odian el cambio, que es algo que también se los mencioné antes, de que el cuerpo no está hecho para cambiar de forma tan abrupta, hay que hacerlo siempre de forma progresiva. Y el tendón es una de las estructuras que más les va a avisar si ustedes cambian de superficie drásticamente, porque no están hechos para cambiar de forma tan abrupta. Y una de las partes clave de saber si es que mi tendón está reaccionando bien a mi entrenamiento es escucharlo 24 horas después de haber realizado la carga. Nosotros lo decimos así en términos gráficos, el tendón feliz y el tendón triste. Paso las 24 horas después de que yo realicé el ejercicio. Principalmente el dolor de tendón aparece por la mañana. Entonces, si yo estoy por la mañana y lo pongo en una escala EVA que hablamos nosotros, que es una escala del 0 al 10, siendo 0 un dolor mínimo, 10 el peor dolor de la vida que me obliga a ir a urgencia, pero si mi dolor está entre 0 y 5, que es esa sensación como, sí, tengo dolor, pero muy tolerable, y en base a todo lo que hice el día anterior se justifica, es decir, mi tendón está feliz, está reaccionando bien a la carga que yo le estoy poniendo. Pero si mi dolor va de 5 a 10, quiere decir que mi tendón no está reaccionando bien a la carga que yo hice, entonces tengo que partir desde más abajo, pero nunca reposo, sino que darle menos carga y ir aumentándola de forma progresiva. Entonces es un tema que da para mucho hablar, pero en términos simples creo que es clave entender que el tendón funciona en base a la carga. Después, otro tema clásico que se da en los runners es la fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Principalmente es una fascia, que muchas veces lo van a encontrar como ligamento,
que se une desde el talón del pie hasta los dedos, y hace una banda como tensa de forma longitudinal, que está muy relacionada, como se ve también en la foto que se alcanza a ver, que está el tendón de Aquiles justo atrás, o sea, el tendón de Aquiles une la fascia lata. Nuevamente vemos que están todos estos patrones asociados. Si tengo un problema de tendón de Aquiles, puedo desarrollar también un problema en la fascitis plantar. Por lo tanto, es muy importante englobarlo todo y poder trabajar todos estos aspectos, porque si no, de todas maneras voy a generar lesiones en otras partes del cuerpo por compensaciones. Esto principalmente va a causar dolor en la parte inferior del talón o en la zona media del pie. Afecta aproximadamente al 10% de los runners. La fascia, como les dije, plantar conecta el talón con la parte delantera del pie, actuando como un amortiguador y estabilizador del arco del pie. Eso es súper importante. El arco del pie es esto, lo que hablamos de repente cuando hablan de pie plano o pie cabo, es justo la curvita que se forma entre los dedos y el talón. Es ahí donde yo puedo ver cuál es el arco del pie que yo tengo. Y lo que hace la fascia finalmente es estabilizar ese arco, lograr que haya un arco óptimo. Los síntomas, dolor en la parte inferior del talón o a veces en la zona inferior del pie, y puede asociarse a tensión, como les decía, del tendón de Aquiles o a debilidad de la musculatura de este arco del pie u problemas de neurodinamia. ¿A qué me refiero con neurodinamia? Es que hay un atrapamiento nervioso, puede haber también un problema de atrapamiento nervioso, pero eso es totalmente un diagnóstico diferencial. Pero la fascitis plantar se ve que afecta mucho al tema de los runners. Y en este punto es súper importante entender de forma básica cómo se comporta el pie. Nosotros siempre debiésemos tener en la cabeza y concientizar que el pie tiene 3 puntos de apoyo clave. Yo cada vez que doy un paso, cada vez que hago un ejercicio, sea una sentadilla, sea una sentadilla unipodal o lo que sea, nosotros tenemos que tratar de concientizar que el pie tiene que tener siempre 3 puntos de apoyo, que es justo en el metatarsiano, que le digo yo, que es justo el hueso que está abajo del dedo del pulgar o del hallux, después en el meñique, que también está abajo, y el punto de apoyo en el talón. Esos 3 puntos nunca debiesen no estar en cualquier cosa que nosotros realicemos, siempre debiesen estar pendientes. Después es súper importante entender que el pie tiene 4 arcos, ¿ya? Y eso es lo que hablamos de esta bóveda plantar que se forma, y finalmente vamos a tener un pie cabo o un pie plano en cuanto esté, o sea, en términos de cómo esté esta disposición de los arcos. ¿Cómo se trabaja esto? Lo que uno hace para que la persona concientice el movimiento, se hacen ejercicios de pie corto, que yo creo que a varios les puede sonar, donde uno les pone 3 monedas a las personas, tal como sale en la foto, uno debajo del dedo pulgar, otro debajo del meñique y otro debajo del talón. Y lo que se les pide es llevar los dedos hacia el talón como en forma de garra, pero que no se levanten, sino que siempre estén en contacto con el piso, como si hubieran clavos en el suelo, para mantener esa estabilidad. Y empiecen a concientizar el movimiento de cualquier cosa en base a eso. Se les da como este input para que ellos lo sientan. Otra cosa importante es trabajar esta musculatura, que yo creo que esto sí se hace súper poco si es que uno no... Digo, si uno está entrenando, probablemente no haga estos ejercicios, que es conocer que tenemos musculatura intrínseca en el pie, que son músculos que se originan y se insertan en el pie, es decir, que están solamente en el pie, pero también tenemos musculatura extrínseca, que es musculatura que se origina en otras partes del cuerpo, en este caso muchas veces en la parte de la tibia o en la parte del pie y van hacia el tobillo, pero no es que se insertan en el mismo pie. ¿Cuál es la diferencia? Que la musculatura intrínseca, como les decía, son movilizadores locales, van a mover solamente la articulación del pie y es importante tenerla súper estable para provocar un patrón de carrera económico y efectivo nuevamente, y la musculatura extrínseca es importante para mantener una estabilidad más global. Entonces acá un ejercicio que yo lo encuentro súper difícil, acá por temas de tiempo no sé si podríamos ver, pero es fijar lo mismo, los 3 puntos de apoyo con las monedas debajo, y lo que se le pide al paciente, que acá se ve que tienen poca, o sea, que está poco fortalecida la zona, es que dejen 4 dedos apoyados y que separen primero el pulgar, sin que se le muevan los demás dedos, y después que hagan lo mismo, pero apoyando solamente el pulgar y despegando los 3 dedos. Y yo les aseguro que muchos de acá me van a decir, es realmente imposible. Yo he tratado de hacerlo 1000 veces y realmente que se hace demasiado complejo trabajarlo. Y esta musculatura para un runner, que muchas veces no saben, es clave para mantener una buena estabilidad de pie, sobre todo en personas que tienen lesiones de tobillo. Es demasiado importante trabajar esta zona. Otro de los temas que se da harto en cuanto a lesiones son las fracturas por estrés. Obviamente también se dan por sobrecarga, también representan un 10% de las lesiones generadas en los atletas,
¿Cuál es la zona donde más uno tiende a tener fracturas por estrés? En la tibia, en un 49%, después los huesos del tarso, que era lo que estábamos hablando también, que están justo en la zona del tobillo, y en la parte de los metatarsianos. Y los estudios sobre los corredores revelan que la mayor incidencia de fracturas por estrés están a nivel de la tibia, seguido de los metatarsianos, el peroneo fíbula y el hueso navicular, también en el fémur se dan. Acá como lo pueden ver ahí, son las manchitas en rojo. Y muchas veces, a veces llegan a ser asintomáticas y ese es como uno de los grandes problemas, que como no le duele a la persona sigue sobrecargando y sigue sobrecargando, y después, por alguna razón, va al doctor y le dicen que tiene esta fractura por estrés. Y este es un tema que a mí me gusta mucho porque para mí me llega harto, es el tema del sobreentrenamiento. Acá tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico, bueno, tienen las mismas variables. Tenemos en el eje Y, que le digo yo, está la parte del fitness, porque en esto se evalúa más en la parte más muscular. Tenemos el rendimiento y tenemos la fatiga. Por el otro lado pasa lo mismo. Pero en este lado, en el lado izquierdo de la pantalla, podemos ver cuando hay un entrenamiento que es efectivo, porque yo doy un descanso, que es lo que está justo en azul. Es decir, yo estoy entrenando, mi rendimiento va aumentando, que es la línea verde, la línea naranja, va aumentando, aumentando, aumentando. Mi fitness, en esta parte que es la composición corporal, también va aumentando, es decir, voy bien con el entrenamiento, pero llega un punto en que mi rendimiento empieza a bajar y mi fatiga comienza a subir. Y es en ese punto donde nosotros debiésemos tener este descanso en el entrenamiento, para después poder recomponernos, que se genere todo este descanso a nivel muscular y fisiológico, y desde ahí vuelvo a entrenar y mi rendimiento va a seguir aumentando, mi fitness nunca bajó, es decir, yo seguía aumentando y se mantuvo, y mi fatiga volvió a reducirse. Y desde ahí donde yo puedo seguir generando mayor entrenamiento y generando un mejor rendimiento. Pero ¿qué es lo que pasa en el otro área de la curva? No generé descanso, entonces en el punto que yo tenía que generar descanso, no generé descanso, mi rendimiento empezó a disminuir, mi fatiga siguió aumentando, nunca bajó, y mi fitness obviamente también bajó. Entonces creo que este es uno de los gráficos que más nos deja claro que el descanso es parte del entrenamiento y el descanso es clave si es que yo quiero mejorar en cualquier área que yo esté haciendo a nivel deportivo. Lo otro que también es súper importante, que va en relación a lo mismo, acá tenemos este gráfico, que acá es más de cultura general, que me interesa que también lo sepan. Tenemos la parte del subentrenamiento y tenemos la parte del entrenamiento. Si yo les pregunto, ¿el ejercicio de primera es beneficioso para el cuerpo humano en sus inicios? Yo hace un par de años o que ni siquiera, el año pasado yo le hubiera dicho, el ejercicio es lo mejor que puede haber en la vida. Pero después yo me voy dando cuenta que el ejercicio, si lo vemos en cuanto a la parte corporal y fisiológica, provoca inflamación, provoca daño oxidativo, provoca daño a nivel de tejido muscular, provoca un sinfín de cosas. Pero ¿qué es lo que hace que el ejercicio después sea efectivo? Es lo que nosotros conocemos, como lo que está acá en verde, la hormesis. ¿Qué es la hormesis? Es la adaptación, es la base de la adaptación al ejercicio. Porque nosotros cuando hacemos ejercicio, liberamos en términos muy generales, liberamos un agente citotóxico, es decir, imagínense un veneno, que se llama peróxido de hidrógeno. Yo lo primero que hago es libero este peróxido de hidrógeno, y lo que hace es que empieza a matar células. Si yo no estoy acostumbrado al ejercicio, mata células, aparte de todo lo que está provocando, que es inflamación, daño muscular, etc. ¿Qué es lo que hace que yo me empiece a adaptar al ejercicio y que el ejercicio empiece a ser beneficioso a mi cuerpo, si es que estoy trabajando de forma óptima? Es que yo genero defensas ante ese antioxidante. Entonces ahí mis células empiezan a morir cada vez menos hasta que ya después obviamente se adaptan. Pero si también genero la otra curva del sobreentrenamiento, no voy a tener las suficientes defensas para frenar este daño celular que está provocando el ejercicio. Entonces es sumamente importante saber que un subentrenamiento no me va a llegar a adaptarme y va a generar mucho daño en mi cuerpo, y un sobreentrenamiento también me va a provocar lo mismo. Voy a tener mucho más riesgo a predecir lesiones, voy a tener mucho más riesgo a generar daño muscular, inflamación, etc. Por eso es demasiado importante conocer que existe este proceso de la hormesis, que es la base de la adaptación al ejercicio. Y es ahí donde el ejercicio se empieza a ser beneficioso, siempre teniendo obviamente los puntos de descanso. Lo último para ya cerrar es cuestionario para derribar mitos. Acá voy a hacer un par de preguntas
Si alguno quiere habilitar el micrófono, ideal, porque ahí vamos a ver si es que les quedó claro más o menos lo que hablamos, y vamos viendo. La primera pregunta, ¿crees que existe un modelo de zapatilla idóneo según tu tipo de pisada? Ahí Raúl me decís si alguno quiere contestar, o si no lo vamos haciendo nosotros nomás. Isabel Castilla dice que sí, la Isa. Ya, vamos. A ver quién más por ahí. Alguien dice, Eugenio también dice que sí existe. Sí, sí una existe zapatilla. un tipo de pisada. ¿Quién más Perfecto. por ahí? Eso. Ponlo ahí y yo ahí vamos haciendo las otras. La Rodrigo verdad también es que dice no. que sí. ¿También? Y ahí la respuesta, en verdad. Pero la verdad es que no existe una zapatilla idónea según el tipo de pisada. Acá le voy a poner solamente un estudio, pero hay varios en que si uno se mete en el tema, se dan cuenta que no están así. Acá se dice que la pisada pronadora, que es una de las pisadas que más clásicas se hablan en el running, no está asociada a un aumento en el riesgo de lesiones. En runners, lo evaluaron en runners novatos. Lo que hicieron fue evaluaron una cierta cantidad, 900 aproximadamente runners novatos, que tenían distintas pisadas supinadoras y pisadas pronadoras. La pisada supinadora tenemos que entender que es cuando nosotros apoyamos el borde lateral del pie, y la pronadora es cuando nos vamos hacia adentro. Y se les puso una zapatilla neutra, cosa que fuera como pareja para los dos grupos que se evaluaban, o 3 grupos que se evaluaban. Y se dieron cuenta que no existía ninguna relación en cuanto al índice de lesiones, porque lo evaluaron en un periodo de tiempo, y de esos 900 runners, 250 padecieron lesiones, y no hubo diferencia significativa entre tener una pisada supinadora y tener una pisada pronadora. Así que lamento derribarles de repente el mito de cuando Nike te dice ven a probarte la zapatilla y te hago una prueba de pisada. La verdad es que nuevamente no es tan así, va a depender de todas maneras de, insisto, de la composición corporal de la persona, si la persona tiene un índice de lesiones en ciertos aspectos, por ejemplo, rodilla, tobillo, y muchas veces, de hecho, ahora me acabo de acordar que dentro de todo lo que leí, había un maratonista profesional, la verdad que no me acuerdo el nombre, que él era totalmente pronador, de hecho uno lo veía en el video, que pisaba totalmente con el borde medial del pie, pero así notoriamente, y él nunca tuvo ningún síntoma de dolor, y ganó maratones, y no tuvo ningún problema, y tenía hasta pisada pronadora excesiva. Así que realmente va a depender de la persona. Después, ¿crees que el entrenamiento de fuerza es malo para un runner? Ahí si nos contestan. Ahí vamos. Dicen por ahí, bueno, claramente no. Igual. Perfecto. No, dicen también, Eugenio, no. Varios dijeron que no. Ahí. Perfecto. Ya tenemos una respuesta general. Bueno, la verdad es que qué bueno que tengamos ese pensamiento porque efectivamente el entrenamiento de fuerza no es malo. Es lo que les decía antes, hablar de fuerza no es lo mismo que hablar de hipertrofia. Hipertrofia es lo que va a generar que nuestro músculo aumente y crezcamos. Pero el entrenamiento de fuerza no va a provocar eso. Y en este estudio que voy a poner acá, que son los efectos de la fuerza en el entrenamiento, en corredores de larga distancia, principalmente se evaluó en corredores de 10 kilómetros y en corredores de 1500 metros, se evaluó en 40 semanas un grupo control al cual no se le hizo entrenamiento de fuerza y el otro grupo sí se le hizo entrenamiento de fuerza. 20 semanas en temporada de competición y 20 semanas fuera de temporada. Y lo que se vio que el ejercicio de fuerza, primero, mejora variables fisiológicas como el consumo de oxígeno, que es algo que hablamos anteriormente, y además no tenía ninguna incidencia en cuanto al aumentar la musculatura. No te aumentaba, no te ensanchaba, que es uno de los mitos que también muchas veces están en el running, que el entrenamiento de fuerza me va a hacer crecer, me va a dejar estar más pesado y va a hacer que mi carrera sea más lenta. La verdad que también es algo que está bastante comprobado que no es así y que tenemos que entender que como el running se caracteriza a estar siempre en apoyo unipodal de un pie, es muy importante el entrenamiento de fuerza para mantener un balance del cuerpo totalmente. Después, ¿crees que el sobreentrenamiento te ayudará a mejorar tu rendimiento? Creo que esta pregunta la contestamos, pero a cabalidad en la última diapositiva. Pero igual ahí si alguno tiene alguna idea que quiera compartir, también ahí me comentáis. O lo dejamos, o pasamos a la última. Creo que sí, porque todos compartimos lo mismo. La siguiente.
La última es elongar de forma estática en el calentamiento es útil. Elongar de forma estática es decir, típico ejercicio de tríceps, mantengo la posición y me quedo ahí. Eso es estático, que no hay movimiento. Ahí sí nos contestan. Por ahí dicen que no. No, no, creo que no. Estamos bien, estamos muy Creo bien. que no. Sí. Bien. Bueno, efectivamente, elongar de forma estática antes de un calentamiento se ha visto que es lo menos útil que hay. Primero tenemos que entender qué es calentamiento. Tal como le dice la palabra, es calentar. Es lo que yo quiero con el calentamiento es aumentar la temperatura corporal para que mi músculo ceda y podamos ganar rango de movimiento, rango en las articulaciones. Si es que yo hago una elongación estática, lo que voy a generar es que mi cuerpo se enfríe, no que se caliente, y pierdo todo lo que estaba logrando con el calentamiento para que después mi entrenamiento más fuerte sea totalmente efectivo. Entonces, elongar, siempre tener claro, no es lo mismo a calentamiento. Si yo quiero elongar, lo puedo hacer, pero de forma dinámica, siempre con movimiento, trabajos de movilidad, pero nunca elongar de forma estática. Y acá les dejo, bueno, acá era uno de los estudios que busqué, que lo evaluaron en bailarines profesionales. Y lo otro, que eso ya se los dejo como también más cultural, que en las fases del calentamiento hay 4 fases que se tienen que cumplir en el calentamiento. La primera es la aumentar la temperatura corporal, que es lo que estábamos hablando, generando ciertos movimientos. También la tenemos la parte de activación, que eso lo podemos hacer con ejercicios de movilidad, que creo que Raúl también lo hace harto en los entrenamientos. Ejercicios más específicos a nivel de movilidad para ganar rango en las articulaciones. Y la parte de potencia, que es súper importante porque, por ejemplo, les pongo un caso, si yo sé que voy a trabajar sentadillas, por decirlo de alguna manera, es súper importante en el entrenamiento trabajar la sentadilla, pero obviamente de forma más corta, es decir, no llegar a una sentadilla profunda, sino que hacer con menos rango de movimiento, pero empezar a trabajar los patrones que yo sé que en mi entrenamiento voy a necesitar. Así que eso ya es más cultural para el tema de las fases de un calentamiento y para que este sea efectivo. Consejos, la clave está primero en tratar de educarse en el deporte, no creer todo lo que nos dicen. Saber escuchar al cuerpo, dar descansos es parte del entrenamiento y tratar de corregir esos factores de riesgo modificables. Y una frase que me encanta para terminar, que yo se la saqué a un tenista que admiro bastante: siempre lo intentaste, siempre fallaste, no importa, inténtalo otra vez, falla de nuevo, falla mejor. Es decir, nunca rendirse. Y eso. Muy bien, Anto. Veamos si comparto la pantalla completa. Si alguien tiene alguna pregunta en especial por ahí, que se le ocurre algo, alguna duda que le quede por ahí, vaya levantando la manito y vamos viendo, a ver. La Isa. Vamos, Isa. ¿Tenés que activar tu micrófono? Ahí sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Anto, excelente tu exposición. Primero que nada, preguntarte si es imprescindible calentar antes de correr y elongar después de correr. Te lo digo porque yo nunca lo hago, siempre como ando justa con el tiempo y no he tenido muchas lesiones en mi vida en general, pero yo no sé si es más suerte porque debería hacerlo o no. Bueno, lo que sí, la verdad, más allá de suerte, es que la genética y la biomecánica de tu cuerpo te acompañan. Yo creo que eso es un tema bastante favorable. De calentar, de que sea imprescindible, yo creo que no es así algo imprescindible. De hecho, lo que se dice del calentamiento es que uno debiese calentar en un mínimo de 3 minutos. Con un calentamiento de 3 minutos ya estáis bien. Y un máximo de 20 para el que quiera hacer un calentamiento muy como más específico. Pero ya con 3 minutos podéis calentar. Yo personalmente creo que sí es útil, aunque sea esos 3 minutos, porque le vas a dar temperatura a tu cuerpo y vas a permitir que tus articulaciones se muevan de manera mucho más efectiva al hacer cualquier tipo de ejercicio al que uno se someta. En este caso, si vaya a correr, creo que es importante para tu cuerpo generar un aumento de esa temperatura corporal, que el músculo en sí se distienda un poquito, que no esté tan rígido y te permita un mayor rango articular en cualquier movimiento, sobre todo en el running, que es importante la flexión de rodilla, por lo que te explicaba, que disipa mucho mejor las cargas. Creo que es súper importante. Y elongar después del entrenamiento, ahí es donde
La verdad que científicamente no se ha visto así tanta relevancia de lo que es elongar, pero sí se recomienda de que si vas a elongar y lo quieres hacer, ahí sí entra la elongación estática. Ahí tiene que ser una elongación más pasiva, como le decimos, para que el músculo gane un poquito de longitud. Pero en cuanto a la elongación, yo creo que ahí hay una discrepancia. Yo no sé si es de vital importancia, pero para mí el calentamiento creo que sí es parte. Ya, Importante. gracias. Otra pregunta por ahí. Chicos, el Caquito, Eugenio. Gracias, Anto. Oye, chuta, yo tengo 3 preguntas, digamos. Ya, Una, vamos. si hay alguna relación entre el drop de la zapatilla y la pisada de antepié y retropié. Esa es una. ¿Ya? La segunda, no sé si entendí bien o mal, pero en la tendinopatía del tendón de Aquiles, dijiste que no había que hacer elongaciones, y yo por lo que entiendo, o por lo que me han dado a mí, normalmente son ejercicios excéntricos que finalmente son relativamente parecidos a una elongación. Y lo otro, una pregunta que hizo Guillermo por ahí en el chat. ¿Qué pasa ¿Ya? con las plantillas en las zapatillas para mejorar una posición? Temazo. Eso. Bueno, el tema del drop, la verdad que dicen que puede ser, lo que te digo, no hay estudios que evidencien que una zapatilla es mejor que la otra ni que te vaya a ayudar a tener una mejor pisada. Lo que sí se dice que obviamente al tener un drop más ancho, es decir, que tenga mayor como amortiguación, de todas maneras te va a ayudar a que la fuerza de reacción del piso no sea tan así de golpe, sino que va a ayudar finalmente Sí, a pero, que... pero el drop no tiene nada que ver con la amortiguación. ¿Con qué lo viste tú? O sea, ¿con qué lo...? No, el drop es drop, no es amortiguación, digamos. Pero lo que hace finalmente es que tu fuerza de reacción no se amortigüe, tu articulación va a hacer que uno lo amortigüe mucho mejor esa pisada. Y tiene que ver, obviamente, porque la fuerza de reacción del piso viene con tanta fuerza, aumenta en un 250% de lo que te explicaba, entonces el drop obviamente sí es una variable importante en cuanto al tema de la pisada. De todas maneras, en la de retropié, lo que te explicaba, aumenta mucho más esa carga a nivel articular que si yo lo hago de antepié. En cuanto a la segunda pregunta del tendón de Aquiles, la verdad que es muy distinto hablar de un ejercicio excéntrico a hablar de elongación. Elongación finalmente es mantener una posición en tiempo. Y eso es lo que te explicaba, si uno lo ve de forma anatómica, es que el tendón se pega al hueso y ahí se queda. Es decir, yo voy a provocar dolor. Pero un ejercicio excéntrico es un ejercicio en el cual yo voy a ganar fuerza muscular. De hecho, el ejercicio excéntrico lo que se hace es generar un alargamiento y después soltar. No es que yo me quede en una posición mantenida, sino que es voy a una posición hacia abajo y después vuelvo hacia arriba. Es decir, le quito la carga de compresión hacia abajo y vuelvo. Entonces, son cosas muy distintas si es que hablamos de elongación o hablamos de en cuanto al tema del ejercicio excéntrico. Y la tercera, si me la podéis repetir, el tema de las plantillas. La verdad que también sí. El tema de las plantillas sí te va a ayudar, pero insisto que va a depender demasiado de las personas. De hecho, una pregunta que yo también hice en una conferencia que tuve, si el tema de las plantillas finalmente es efectivo. Lo mismo, la verdad que va a depender mucho de tu historia de lesiones, de tu pisada, si es que te incomoda, porque lo que te explicaba, hay atletas que tienen una pisada pronadora excesiva y que uno los ve correr y tienen las pies hacia adentro totalmente, y no tienen ningún problema, y no tienen síntomas. Entonces el tema de las plantillas va a depender a gusto del consumidor, pero no hay ninguna evidencia que respalde que la plantilla va a hacer que tú pises mejor. Simplemente va a ser a gusto tuyo y que tú en la carrera sientas que tu carrera se hace más eficiente. Pero también fue una pregunta que tuve y todavía no hay tanta correlación en cuanto a la pisada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra por ahí? ¿Por ahí? Ya, estamos entonces. Bueno, hay muchos conceptos que igual uno tiende a manejar muy bien, por ejemplo, el tema del calentamiento, el tema del elongar, si bien el tema de la zapatilla que era importante, que a veces uno tiene la duda ahí. Yo me acuerdo muy bien que hace 15 años atrás nos hablaba de pronación y la zapatilla cóncava y la zapatilla no sé cuánto, y la verdad que todas las zapatillas eran neutras, no existía la zapatilla específica, y me da la impresión que con el tema del mercado empezaron a hacer las zapatillas
para poner un aborto, eso. Pero como digo, cuando yo corría en mis tiempos, uno había una zapatilla nomás. Y de hecho yo muchas veces lo compartí con mis amigos que corríamos, nos prestábamos las zapatillas. Y no teníamos ni un problema con las zapatillas. Yo a veces corría en las zapatillas, me prestaba zapatillas con mi amigo porque era más bonita que la mía y no sentía ninguna incomodidad al correr con ella. Yo creo que, obviamente ha ido cambiando un poco las cosas, pero yo creo que a veces va más allá un poco a la estructura de cada persona, peso y otras cosas que son importantes igual. Así que eso, el tema del entrenamiento, la Anto se metió igual un poquito en lo que es entrenamiento, que es muy lógico y muy importante, el tema del descanso. Si bien hay corredores de alto rendimiento que entrenan a un nivel muy alto y entrenan en la línea de la fatiga, pero es porque son entrenamientos muy específicos de esos corredores. Eso no quiere decir que los corredores de running tienen que entrenar al mismo nivel. Gebre Selassie seguramente debe entrenar entre el 75, 80, 100% de sus capacidades durante la hora y media que hace pista. Pero es un tipo cada 1 millón de personas y es muy probable que tengan menos capacidades, menos posibilidades de lesionarse porque su organismo está asociado a eso. Debemos pensar que estos tipos corrían a pies pelados hace 40 años atrás, que iban trotando con zapatos al colegio, entonces son biomecánicas distintas, cuerpos distintos, entonces no nos debemos englobar mucho de que todos nos podría pasar lo mismo. Básicamente, claramente que una fatiga nos va a ayudar a que podamos tener un poquito más de lesiones, y para eso es la importancia de creer y hacer caso al entrenamiento. Cuando el profe dice, hoy día tocan 20 y no fue a entrenar conmigo, y yo después al final supe que hicieron 25, 30 kilómetros. O que en la semana dicen, no, mi semana es muy lenta, muy poca, muy baja, le voy a aumentar 5 kilómetros diarios. Si yo lo hice así o lo entrené así, es porque tu carga de entrenamiento tiene que ser así. No porque yo lo tiré así a la chuña que tú tienes que hacer 10 kilómetros menos que el alumno que está a otro ritmo. La fatiga a todos nos llega en distintos momentos y el cansancio igual. Es súper importante el descanso, como decía tú, Anto, para prevenir muchas cosas, pero también para mejorar otras, para recuperación de tejido, tendón y otros factores que cada uno lo vamos a ir viendo ahí. Anto, muchas gracias, creo que fue una presentación muy buena, entretenida, aprendimos harto, siempre es importante poder incluir un poco más de todas estas cosas. Es un material súper importante que uno siempre está ahí leyendo, escuchando, y tener atento a que no debemos escuchar tanta cosa, y sino centrarnos en lo que dice el entrenador, el que dice el kinesiólogo, el preparador físico, para no disminuirnos de otros lados y corrernos de otros lados y empezar a hacer cosas que no debieran hacer. Así que, Anto, le vamos a dar un aplauso a la Anto por su presentación, fue muy entretenida, muy dinámica igual. Gracias. Eso, sacamos una fotito al final, ¿no? A ver si alguien saca ahí con la pantalla. El Guille, el encargado de la foto. ¿Y el profe por qué no saca la foto el profe? ¿Qué pasa ahí? Soy malo para la foto. Salen movidas. ¿Qué pasa? No le pega mucho la... No pasa nada. ¿La Guille? No, Karen, sácala tú porque estoy con el otro computador que está con problemas. Ya, yo la saco. 3, 2, 1 y digo ahora, ¿ya? Ya. 3, 2, 1, ahora. Voy a sacar otra por si acá, espérense. Deje guardarla. Ay, sí salen todos lindos. Ya. La desordenados. La desordenada. Ya, pero sin sacarse la ropa, eso sí. ¿Ya? 3, 2, 1, ahora. Ya, súper. Chicos, estamos. un abrazo gigante, espero que les haya gustado mucho. Listo. Muchas gracias. Mandar las fotitos ahí, archivan a la Anto, contarle que la Anto también ya tiene su emprendimiento, está trabajando ya con una socia ahí en todo lo que es kinesiología, así que para que le hagan sus preguntas de repente por interno,
o básicamente la vayan a visitar ahí a su clínica para que le ayude un poquitito. Siempre es bueno tener a alguien cercano que entrena con uno y que tenga el conocimiento adecuado de la experiencia de correr y estar ahí a la mano de la medicina y de la nutrición. Así que, chicos, un abrazo gigante. Anto, muy agradecido de ti, espero que le haya gustado igual. Y Muchas eso. gracias. Un abrazo gigante. Que estén muy bien, chao, cuídense. Gracias. Todos, cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias. chao, nos vemos. Chao, moritas.